Ya de por sí un tumor cardíaco es rarísimo ya. Es más frecuente que yo le dé un abrazo a un chanchito volador que hay un tumor cardíaco. Si hablamos de tumores cardíacos primarios benignos, el más frecuente en nuestro país es el mixoma cardíaco. En segundo lugar, el fibroelastoma papilar. En tercer lugar, el linfoma cardíaco. En cuarto lugar, el hemangioma cardíaco. Eso en pacientes adultos. En pacientes pediátricos, el tumor cardíaco más benigno más frecuente es el rotomioma. ¿Okay? Luego de los malignos, el cáncer primario cardíaco más frecuente es el angiosarcoma. En segundo lugar, el leiomyosarcoma. Pero si hablamos de tumores cardíacos malignos en general, lo más frecuente es una metástasis. Quizás sea difícil entenderlo ahora, pero ahí lo van a comprender. No solo eso, en el corazoncito nosotros vamos a tener lesiones pseudotumorales, como por ejemplo los trombos cardíacos, ¿no? Es por eso que si ustedes están ante un paciente con una neoplasia o un tumor o una masa auricular y el paciente tiene antecedentes recientes de hace 6 meses o un mes de IMA, piensas más en un trombo mural antes que en un tumor. En realidad, cuando un patólogo no sabe mucho de patocardíaca, puede confundir un trombo mural con un mixoma. Así que ya saben, incluso los trombos murales son mucho más frecuentes que los mixomas y entran en el diagnóstico diferencial. Hay características histológicas y macroscópicas que te permiten hacer eso. El otro es el pseudotumor amorfo calcificante. Básicamente es una lesión calcificada crónica benigna que también está frecuente en la pared cardíaca. Pero vamos con lo que más se pregunta, y es el mixoma. El mixoma, perdón, ¿dónde está la clase de...? Aprovechemos la clase de la zona. Entonces, el mixoma es el tumor cardíaco benigno más frecuente. Tanto es así que siempre vas a sospechar primero en un mixoma antes de que te encuentres con cualquier tumor, ¿no? Paciente de 45 años con tumor en el corazón, ¿qué piensas? Mixoma. Paciente de 60 años con tumor en el corazón, ¿qué piensas? Mixoma. Paciente que está comiendo su chaufa y se desmaya con un tumor en el corazón, ¿qué piensas? Mixoma. Paciente que está caminando para irse a comprar su hamburguesita, se desmaya y muere, ¿qué piensas? Mixoma. Paciente con un tumor en la aurícula izquierda, ¿en qué piensas? Mixoma. Paciente sueña con un mixoma, ¿en qué piensas? Mixoma. Paciente tiene fiebre y un tumor cardíaco, ¿en qué piensas? Mixoma. Por favor, ya. Menos de 1 de cada 2.000 personas tiene un tumor cardíaco. Mira, a 20 por favor. Hola amiga, ¿cómo estás? Sí. Del 1 no sé. Está monopolizado. Pero hazlo donde el doctor Doimi, porque ellos tienen la máquina de Roche que tiene todo estandarizado. Ellos tienen el Bex Mercury. Si quieres te paso el número de su secretaria. Dale. No, de frente a la secretaria, ¿la mandas? Sí, ya dale. Cuídate. Supongamos que le hacemos una autopsia a todos ustedes. Muy bien, mixoma. Supongamos que mixoma. Recuérdenlo, van a pasar visita en cardio, van a pasar visita en cirugía cardiovascular, van a ver a los pacientes hospitalizados por tumor cardíaco. ¿En qué piensas? Mixoma. Siempre y cuando sea benigno. Si es maligno, ¿en qué piensas? Metástasis. No, en una metástasis. Claro. Las metástasis son 40 veces más frecuente que un tumor primario cardíaco. 40 veces más frecuente.
le hacemos autopsias a todos los alumnos de la CIPAN y ninguno va a tener un solo tumor primario cardíaco. Sí van a haber metástasis. Ya. Ahora vamos a ver ejemplos de casos clínicos. Pero sigamos con el mixoma. Entonces, el mixoma se ubica con mayor frecuencia en el corazón izquierdo, en concreto en la aurícula izquierda, en concreto en la pared de la fosa ovalis. El mixoma tiene dos características macroscópicas claras. Primero, es una neoplasia mixoide, es decir, translúcida. En cristiano, parece una gelatina. Segundo, ¿tiene pedículo o no tiene pedículo? El pedículo es una especie de tallo o raíz que lo fija a la pared miocárdica. Los mixomas que tienen pedículo se mueven más y por lo tanto tienen mayor riesgo de trombolizarse. Es decir, es una cosa que está flotando en tu corazón así, moviéndose con un pedículo así. Con cada latido de tu corazón hay un mayor riesgo de que se fragmente. Ustedes han tomado una gelatina, cuando agarran la cucharita y la mueven, ¿qué pasa con la gelatina? Se fragmenta. Y si eso le suman que está en un líquido, se va a embolizar. Y la embolia es uno de los diagnósticos más importantes del mixoma. Además es la complicación más severa y la causa de muerte. A pesar de ser un tumor benigno, se considera de comportamiento maligno porque mata. A pesar de que es un tumor benigno, mata. El primer diagnóstico puede ser solo embolia. Hay una triada diagnóstica. Síntomas constitucionales: fiebre, pérdida de peso, pérdida de apetito, etc. Todo atribuido a la interleuquina 6. Segundo, síntomas obstructivos cardíacos: insuficiencia cardíaca, disminución del llenado diastólico, que es característico en los mixomas, por lo tanto disminución de la febri. Y tercer síntoma clave, mejor todavía, la embolia. Entonces, tres cosas: constitucionales, obstructivos, embolia; constitucionales, obstructivos, embolia. El más importante, la embolia. El que causa la muerte, embolia. El que viene en el caso clínico, embolia. ¿Ok? La embolia es entonces una complicación severa de los mixomas y es el motivo por el cual los cirujanos cardiovasculares tienen que retirarlos. Los mixomas pueden medir desde menos de 5 milímetros hasta 15 centímetros en series grandes. Un mixoma de 15 centímetros ha llevado mucho tiempo en el cuerpito del paciente y le ha dado tiempo a su corazón de adaptarse. Pero a partir de 4 centímetros comienza a aparecer el punto de corte para que se fragmente. Por lo tanto, un mixoma de 4 centímetros es tributario de extirpación. El tratamiento es sacarlo, cortar la base y retirarlo. Para los sésiles es más difícil para el cirujano cardiovascular, ¿no? Por eso es que los mixomas sésiles tienen mayor riesgo de recurrir. Los mixomas que tienen mayor riesgo de recurrir además son los que están enmarcados dentro del síndrome de Carney, una enfermedad autosómica dominante relacionada con una mutación del cromosoma 17 en la región del brazo largo. El síndrome de Carney básicamente son humanos que tienen un montón de tumores mixoides. Varios mixomas cardíacos tienen mixomas subcutáneos, tienen fibroadenomas mixoides, etc. Tienen mayor riesgo de recurrencia. Los mixomas, por lo tanto, son un problema real y frecuente. ¿Ya? Son tumores muy frecuentes. Los diagnósticos diferenciales de un mixoma son un trombo mural y un fibroelastoma. El fibroelastoma no tiene mucho interés, pero sí el trombo mural. Hay que diferenciar si es un trombo mural o no. Entonces, ejemplo práctico. Yo soy el cirujano cardiovascular y una enfermera me dice: doctor Andri, hay una interconsulta para usted de servicio de medicina interna. Vaya, un paciente tiene un tumor cardíaco. Entonces yo voy, reviso a mi paciente, leo la historia clínica y digo: paciente de 40 años tiene un tumor cardíaco en la aurícula izquierda. ¿En qué pienso? Mixoma. Y luego encuentro: tiene antecedentes de hace un momento un infarto agudo de miocardio. ¿En qué pienso? Trombo mural. Yo quiero que tu chile me agende más que te matadora como una aventura de tener unos. Otra vez. Tenemos un clúster de humanos, todos ustedes con antecedente de IMA y un tumor cardíaco. ¿En qué sospecho? Trombo mural. El solo hecho de que haya un evento de IMA cambia el riesgo totalmente y el trombo mural entra a tallar ahí. ¿Entiendes? El trombo mural es una complicación del IMA, es un trombo que ha surgido en la herida del infarto. Entonces, cuando yo como cirujano cardiovascular paso visita ante un tumor cardíaco, porque el médico internista quiere mi opinión, yo leo que hay un IMA, le digo: aguanta doctor, no, esto puede no ser un mixoma, esto puede ser un trombo mural. Pero si no hay antecedente, pienso primero en mixoma. Voy a presentar en mi reporte de la interconsulta rhabdomyosarcoma, linfoma, no es cierto, mixoma. Ya, vale. Eso es lo que les enseñamos a los internos y a los residentes, ¿no? Primero piensen mixoma. Si tiene antecedente de IMA, cuidado con el trombo mural. Trombo mural. El diagnóstico diferencial es con ecocardio.
Ecocardio. Diagnóstico diferencial. Punto médico. Ecocardio. Ecocardio es la parte del... Gracias, amiga. Listo. Escúchame. La superficie de corte de los mixomas es una superficie de corte mixoide. Es el único tumor cardíaco que puede tener metaplasias multipotenciales. Por ejemplo, metaplasia adiposa, metaplasia ósea, metaplasia cartilaginosa y metaplasia de médula ósea. Es decir, tengo un tumor que tiene médula ósea dentro, mixoma. Tengo un tumor que tiene hueso dentro, mixoma. Tengo un tumor que tiene cartílago dentro, mixoma. ¿Entiende? Entonces, en el caso clínico, tenemos un tumor en el ventrículo derecho con hueso dentro de él, pienso en. Si tiene un tumor en el pericardio con hueso ahí, pienso en. ¿Entiende? Se sale del patrón prototípico normal. Ubicación del ventrículo derecho, completamente incompatible con mixoma. Pero tiene metaplasia ósea. La metaplasia ósea es la palabra clave para mixoma. Metaplasia cartilaginosa, mixoma. Médula ósea, mixoma. Células hematopoyéticas, mixoma. Pay de limón. Muy bien. Entonces, si hay un caso clínico de cardio, de tumores o lesiones cardíacas, donde no tengas ni idea si es chifa con guión o sin guión, marca mixoma. Te va a ir bien. Seguimos. Vamos a aprovechar estas diapositivas de la ñoña y la pera, porque aquí hay un caso muy interesante. Bien. La imagen que ven ahí hace referencia a algo. El cuadrado chiquito son los mixomas que hacen síntomas y el cuadrado grande son los mixomas que son oligosintomáticos. Es curioso cómo el tumor, mientras más grande es, menos síntomas da. Eso hace el mixoma. Un mixoma puede ser enorme y el paciente ni enterado está. En cambio, un mixoma es chiquitito y tiene un montón de síntomas. Es un comportamiento paradójico. A mayor tamaño, menos síntomas. A menor tamaño, más síntomas. A menor tamaño, mayor riesgo de embolización. Es completamente contraintuitivo. Aquí vemos un caso clínico en donde cuando el paciente estaba haciendo no sabe qué cosa, se muere y la autopsia demuestra una embolización masiva. Al abrir el corazón encuentran la base de inserción del mixoma. Eso de ahí era la base donde se estaba, en donde había un mixoma. Cuando abrieron el resto del cuerpito caribeño, encontraron que el mixoma había obstruido todos los vasos sanguíneos. El mixoma había tomado incluso la forma de las ilíacas y la cava. Se había ido por todo su cuerpo. Encontraron una embolización masiva, cerebrales, polígono de Willis, renales, cava, ilíacas. Su mixoma explotó. Eso hacen los mixomas. Pero no necesariamente pueden explotar e irse y matarte así. Tan solo pequeños fragmentos te dejarían ciego, en coma, con insuficiencia renal, con dismo. La embolia es una complicación de tener en los mixomas y hay que combatirla extirpando el tumor benigno que puede matar o embolia. Tenemos las características macroscópicas, todo se lo tienen ahí para que estudien. Acá tenemos un cuadro del doctor Severino en donde nos clasifica, o mejor dicho, nos muestra los diagnósticos diferenciales, en este caso considerar, ¿no? Trombo mural. Los trombos murales más frecuentes, apéndices atriales, mientras que el mixoma es fosa oval. Trombo mural, localización más frecuente, aurícula derecha. Mixoma, aurícula izquierda. La composición celular, la clásica complicación del trombo, ¿no? Fibrina, hematitis, plaquitas. El otro es una neoplasia. Aurícula derecho. No se preocupen, no estoy muy revisando, pero sepan que el diagnóstico original, el diagnóstico gold estándar, es decir, el mejor diagnóstico es obviamente patología cognitiva. No confío en su barbaridad. No veo mis ojos.
Siguiente tumor, fibroelastoma papilar. El fibroelastoma papilar para las series españolas es el tumor cardíaco más frecuente. Para nosotros está en segundo lugar. Es el clásico tumor que parece una anémona de mar. Fibroelastoma papilar. Una neoplasia fibroepitelial característicamente de localización subvalvular. La localización más frecuente está en las aurículas, en concreto en las válvulas mitral y la válvula aórtica. Es de localización subvalvular, lo que te permite hacer en la ecocardio el diagnóstico diferencial con vegetaciones por infección. ¿Ya? Oye, doctor, hágale un ecocardio al paciente. Ok, veo vegetaciones supravalvulares. ¿En qué pienso? En endocarditis, vegetaciones bacterianas. Oye, doctor, veo una cosa medio papilar subvalvular. ¿En qué pienso? Fibroelastoma papilar. Fibroelastoma papilar es un diagnóstico benigno. Causa síntomas muy pocos. ¿Se puede embolizar? No. Tratamiento, extirpación. Nada más. Entonces, la pregunta clave que más se hace es: tumor cardíaco que tiene forma de anémona, fibroelastoma papilar. Segundo tumor cardíaco benigno primario más común, fibroelastoma papilar. Tumor cardíaco que tiene pelos, fibroelastoma papilar. Tumor cardíaco que está subvalvular y que parece una cosa peluda, fibroelastoma papilar. Diagnóstico diferencial por imágenes de vegetaciones cardíacas malignas, infecciosas versus un tumor, fibroelastoma papilar. ¿Ya? Facilito. Así como ustedes cuando se levantan en la mañana, así está. Luego tenemos el lipoma cardíaco. Tercera neoplasia más común, primaria benigna del corazón, lipoma. Entonces ya tenemos mixoma, fibroelastoma, lipoma. Como su nombre mismo dice, es una neoplasia adiposa, encapsulada. Los lipomas se pueden ubicar de forma subendocárdica, pueden estar presentes en la pared, es decir, intramiocardial, y pueden estar presentes de forma pericárdica o super. Entonces, las localizaciones son supericárdica, subendocárdica o intramural. La localización más frecuente de un lipoma en el corazón es subpericárdica. Están por debajo del pericardio. Regularmente, los corazones de todos nosotros tienen grasita. Una capa grasa que protege el corazón. Algunos tenemos más grasita, otros menos grasita. Entonces, los lipomas pueden sufrir de esos tejidos adiposos. Los lipomas, por definición, también son tumores benignos. Son tumores asintomáticos la mayoría de veces. Y de haber síntomas, la mayor parte de estos son síntomas de arritmia, porque al crecer dentro de la pared ventricular pueden interferir con las fibras de Purkinje y el sistema de conducción cardíaca. Así que la arritmia es el síntoma más frecuente que esperaríamos en un lipoma del corazón. Entonces tenemos tercer tumor benigno más frecuente, lipoma, tumor de tejido adiposo en la pared, lipoma, tumor más frecuente en el subpericardio, lipoma, tumor que genera arritmia, lipoma, tumor benigno, lipoma, lipoma, amarillo, lipoma, encapsulado, lipoma. Ya. Si está dentro de la cavidad, si es un endocárdico, puede generar síntomas de obstrucción cardíaca venosa habitual. Luego tenemos al fibroma, que sería el cuarto, y el radiomioma cardíaco. Todo lo que les voy a explicar se cumple para los adultos. Para los niños, en concreto los lactantes, son los rhabdomiomas los tumores benignos más frecuentes. Tumor benigno cardíaco primario más común en un lactante de 6 meses, rhabdomioma. Tumor cardíaco en un feto, rhabdomioma. Tumor cardíaco en un neonato, rhabdomioma. Tumor cardíaco en un embrión, rhabdomioma. Tumor cardíaco en un niño de 3 años, rhabdomioma. Si es una cosita que toma leche, rhabdomioma. Además, los rhabdomiomas tienden a ser múltiples. Mientras que los fibroelatomas son lesiones únicas, los mixomes también. Estas cosas son múltiples. Miren, acá en el ecocardio ustedes van a poder ver una superficie del corazón conectada sagitalmente de 2 tumoraciones. Dos tumores circulares. La multiplicidad neoplásica hace también que el diagnóstico sea más específico, ¿no? Múltiples tumores en un niño, rhabdomioma. Además, hay una característica histopatológica que es patognomónica de los rhabdomiomas y son las denominadas spider cells, también conocidas como células en araña. Spider cells. Las células en araña o spider cells son patognomónicas de rhabdomiomas. De encontrarlas en una pregunta, deben marcar rhabdomioma así. Y se preocupen por repetirlo. Spider cells, rhabdomioma. Fin, da igual lo que digan. Pero no todos los rhabdomiomas tienen spider cells. Entonces, hacer una lesión histológica casi patognomónica no está presente en todos los rhabdomiomas. Así que el diagnóstico final se hace con un signo. El tratamiento de los rhabdomiomas es no tratarlos,
Un tratomioma no se opera, no se da tratamiento. ¿Ya? Solo se tratan cuando son múltiples y deforman la cavidad cardíaca o generan síntomas de obstrucción cerebral. De ahí no se da tratamiento. Porque el crecimiento del tumor se detiene al nacer. Y luego el lactante, cuando crece su corazoncito, las células miocárdicas normales crecen, pero el tumor no. Haciendo que el tumor regresione e incluso pueda desaparecer. Yo soy el único tumor cardíaco que no necesita tratamiento. Ok, te diagnosticaron un tumor cardíaco cuando tenías 3 meses y ahorita estás acá escuchando mi clase. Tu vecino tiene un tumor cardíaco, tu mamá está llorando y tú le dices, no se preocupe, seguro es un tratomioma, no necesita que lo ponga. Y si muere, Ya, quizás ustedes no lo sepan, mis niños. No me falta mi camilla acá. Hace 2 días, el ojito de San Alma ha anunciado oficialmente algo muy grande, y es que van a construir un centro de datos de 5 kilómetros cuadrados, para que tengan una idea, desde acá la UDC, de solo investigación de cura contra tumores. ¿Entienden? Van a poner esas cosas a trabajar todo el tiempo durante 500 años, que para ese modelo de inteligencia artificial van a ser como 5 meses, para que comience a sacar para el 2028 diagnósticos, investigación y un montón de cosas nuevas sin supervisión humana. Y en marzo del 2028 van a sacar el ChatGPT investigador también. En marzo del 2028 van a sacar el ChatGPT para que tú le ingreses tu problema de investigación y él te arme una tesis de 60 hojas. Sí, claro, estoy feliz, ¿no? Ay, sí, sí, claro. Cuando yo les dije que necesito que terminen ya antes que se queden sin chamba, no les bromeo. Sí, porque se van a armar un centro de investigación contra el cáncer y otros centros de investigación contra otras cosas. Van a colocar un data center solo para cáncer y otro data center para novias artificiales, ¿sabía? Otro data center solamente para ciencia de materiales y así. O sea, quieren colocar un centro de datos para cada campo específico de la medicina. Y no solo para la medicina, sino más data centers para ciencia de materiales, para astronomía, para no sé qué otras tonterías más, para física, física cuántica, etc. Ahorita se están peleando presupuestos. Quien va ganando, evidentemente, son los militares, ¿no? Porque también van a colocar centros de datos específicos para entrenar humanoides desde el punto de vista del plano militar. Pero obviamente la educación y la medicina son la segunda prioridad de estos norteamericanos, ¿no? En mi campo específico, a nosotros que vemos cáncer, nos emociona que van a sacar una cosa enorme que se va a ir hasta la UDC con millones de tarjetas gráficas que van a estar investigando sobre IA, sobre cáncer, sobre métodos nuevos de curación y diagnósticos, y van a avanzar en 500 años solo 5 meses. ¿Cómo les quedó? Llegarán 20 años. ¿Tienes que terminar? Yo ya le dije a mi novia, tienes que terminar, y cuando termines vas a tener que buscar la forma de ganar dinero que no dependa nada de la medicina, porque nosotros no vamos a tener chamba, y el que le diga lo contrario, actualizado. Ahora, sigamos. Ya mejor no escucharon nada, no le cuenten a los viejitos porque se asustan, solo les dije, es como un pequeño susurro, que cada uno de ustedes se va a sentar en YouTube y comenzará a investigar. Siguiente, hemangioma. El hemangioma es el siguiente tumor en frecuencia para nuestras series. Es un tumor vascular benigno. En realidad no tiene mucha relevancia. Tumores malignos del corazón. Acá repetimos el plato. Primero, los tumores malignos del corazón, los más frecuentes son las metástasis. Si hablamos de los primarios, el más frecuente es el angiosarcoma. En segundo lugar es el leiomyosarcoma. ¿Acá? Angio y leio. Angio y leio. Fijemos. Acá todas estas imágenes son propiedad del doctor Severino. No las van a encontrar en internet. Tenemos aquí un corazón y como vemos aquí en la aurícula derecha tenemos una neoplasia sólida altamente vascular porque tiene coágulos. Aquí tenemos otra. Esta neoplasia está en la pared ventricular. Cuando un humano es diagnosticado de un rhabdomyosarcoma o un angiosarcoma o un leiomyosarcoma cardíaco, literal es que lo han diagnosticado a sentencia de muerte. No hay forma de que se salve. La única forma de salvarlo es arrancarle el corazón y colocarle otro nuevo. Pero tal cosa no se va a hacer porque igual el tumor ya no se ve. Lastimosamente estos pacientes no tienen un pronóstico
malignas altamente vasculares. No se preocupen, que para malignos no les voy a tomar histopato porque si no se van a morir, pero tienen que saber lo principal. Son neoplasias vasculares frecuentes dentro del grupo de primarios cardíacos. Luego tenemos los sarcomas, como por ejemplo los linfosarcomas, los sarcomas sinoviales, los sarcomas diferenciados, pero son extremadamente raros, como tumores malignos. Luego tenemos a los linfomas. Los linfomas primarios del corazón también son extremadamente raros. Es infrecuente encontrar un linfoma primario del corazón. Lo más frecuente es que el linfoma de otra localización esté comprometiendo al corazón. ¿Ya? Paciente de 60 años con múltiples nódulos peribronquiales o periviales, con múltiples metástasis o zonas de compromiso cardíaco, eso es un linfoma que está comprometiendo el corazón. Entonces, si hay un linfoma en el corazón, antes de pensar en que es primario el corazón, tienes que descartar que no sea otro de otra localización. Ganglios axilares, ganglios mediastinales, ganglios periviales, ganglios peribronquiales, ganglios cervicales, etc. Si fuese un linfoma primario del corazón, el más frecuente es el linfoma B difuso de células laterales. Luego tenemos, muy importante, aunque forma una estructura que no es intracardíaca o no es el corazón, el pericardio forma parte del sistema cardiovascular y se enmarca dentro de este tema. Entonces los mesoteliomas, que son tumores malignos que derivan del mesotelio, el mesotelio en el pericardio, en el peritoneo parietal y visceral de la cavidad abdominal y en el peritoneo parietal y visceral del espacio pleural, pues estos mesoteliomas también se pueden convertir en cáncer, tanto es así que múltiples tumores en el pericardio indican o sugieren más tumores del mesotelio pericárdico que del propio corazón. Quizás no entienden ahorita nada, pero vamos a realizarlo con ejercicios. Luego ya tenemos las metástasis cardíacas. Cuando hablamos de metástasis en nuestro medio, hablamos de cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de próstata. Menos frecuencia, melanoma. Para que entiendan mejor, casos clínicos. Supongamos que Cielito tiene 20, ¿cuántos años? ¿27? Ah, ¿no dice? Cielito, 25 años. Ah, por cierto, me acabo de descargar un TikTok. ¿Conozcanlo? Bueno, ¿alguien lo conoce? Tiene 31 años. 31, es un TikTok famoso de comidas. Es decir, es 3 años menor que yo. Hoy, chihuahua, ya se murió. Cáncer de colon. 31 años. Diagnosticado cuando tenía 28. ¿Cuándo tienes? Ya saben. Ustedes, por jóvenes que sean, ante cualquier síntoma extraño en su cuerpo, tienen que acudir a consultar. ¿Qué haces con sangre, Jefferson? Directo al gastroenterólogo, me escribes a mí. Que te detectas un tumor en la mama durante tu ducha. Y directo al cirujano oncólogo. Anaí de Carnas. Limpiaba la popó de su gato la mancha la ropa, se mete a la ducha, se baña, se toca un nódulo. Ese mismo día en aula ya le sacaron la biopsia. 5 días después le sacaron la mama. Porque su gato la mancha. La chica esta de, ¿cómo se llama? Natalia Salas, que tiene la metástasis de su cáncer de mama en la columna lumbar. Jovencita, cáncer de mama. ¿Bebé? Entonces, el cáncer es una enfermedad súper frecuente. ¿Ya? ¿Qué me dice? Sí, no, 25 años. Supongamos que ella tiene 25 años y le detectamos 3 tumores en el ventrículo derecho. ¿En qué pienso? Rhabdomyosarcoma, angiosarcoma, metástasis. Metástasis. ¿De dónde? De la mama. Cáncer de mama. Metastásico al corazón. Supongamos que Juan Carlos tiene 8 tumores en la aurícula derecha y en el ventrículo derecho. Supongo en un primario o metastásico. Metastásico, ¿de dónde? Próstata. El cáncer de próstata es súper frecuente. Que levanten la mano todos los varones. Miren, todos nosotros vamos a tener cáncer de próstata, lo juro. Sí. Las autopsias demuestran que el 100% de los humanos tienen cáncer de próstata. 100%. Todos vamos a tener cáncer de próstata. Y es posible que ahora mismo tengamos. Pero el cáncer de próstata tiene un comportamiento tan indolente, tan bueno, que no te va a pasar nada. Literal. Pero no te mata. Sí. No, nada. Solo menos del 5% de los cánceres de próstata son lo suficientemente agresivos como para matar al paciente. El Chato Barraza, más de 30 años con cáncer de próstata y sigue chupando.
El platanazo, cáncer de próstata con metástasis a la mandíbula. Y está tranquilo celebrando que el muérdago lo curó. El cáncer de próstata es súper frecuente, chicos. Gracias a la influencia de los andrógenos en el estroma prostático, todos vamos a tener inevitablemente un nódulo prostático maligno y nunca lo vamos a saber. Así es. Pero es importante que ante síntomas de obstrucción o un cribado más adelante de lesión prostática, ante lo mínimo vayamos al urólogo oncólogo y nos retiren con RTU o prostatectomía la lesión. Pero no te tiene que... Yo sé que eso te preocupa y te quita el sueño. Te emociona eso. Pero tienes que saber que en el argot diagnóstico actual la triada clásica ya no se utiliza. Tú puedes optar por otros métodos para hacer el diagnóstico. Primero tienes al clásico PSA, el PSA libre y el PSA total, que como método de screening está bien, pero no es un método diagnóstico. Luego tienes los índices de PSA, PSA libre, PSA total, etc. Eso sí ya es más específico. Y luego tienes a la ecografía, ¿no? La ecografía se puede hacer, como le menciona a Juan Carlos, de forma transrectal o puede ser de forma perineal, ¿ya? Y luego también tienes al tacto rectal. O tienes a todas a la vez, tranquilas. Pero basta con síntomas obstructivos y los índices de PSA elevados para que ya definitivamente te hagan tu tomografía o tu ecografía prostática con toma de biopsia. Eso sí, la biopsia prostática es de las biopsias que más duelen en la humanidad. El dolor de una biopsia prostática es equiparable al dolor del parto, y el dolor del parto es uno de los dolores más severos que hay después de la angina de pecho en el humano. Sí. El problema con la biopsia de próstata es que normalmente se hacen 6 biopsias de próstata, lo que se denomina sextantes. El urólogo oncólogo procede y saca el ápex derecho, luego el ápex izquierdo, luego el tercio medio derecho, luego el tercio medio izquierdo, luego el ápex derecho y luego el ápex izquierdo. Cada uno de estos son punciones que se hacen con un dispositivo que es una pistola que tiene una jeringa así, de un diámetro ultra grueso, y cuando dispara genera un dolor que es como si te hubieran disparado en la región perineal. 6 veces. Cuando vas por la segunda, el paciente ya se quiere ir, pero tienes que seguir. Así es. El problema es, como les digo, casi todos vamos a pasar por lo mismo. Nuestra próstata nos traiciona, chicos. Sí. Así que más adelante, cuando ustedes tengan 35, 38, 40 años, ya saben, a cuidarse, ¿ya? Igual para sus papás, aconsejarlos. Todos tenemos riesgo de tener cáncer de próstata. Es posible que ya lo tuviéramos. Yo he hecho próstatas y siempre va a haber un poco de cáncer ahí, ¿ya? Pero gracias a Dios se comporta muy bien. Su presión hormonal, le quitas la testosterona y esa cosa se muere. Pero menos de un 5% no, lastimosamente, ¿ya? La cuestión es que como el cáncer de próstata tiene tendencia a diseminarse de forma local, también puede acceder al sistema vascular y terminar en el corazón. Pero es más frecuente que una neoplasia cardíaca tenga un compromiso metastásico por un tumor que regionalmente está más cerca. Por ejemplo, el estómago, pulmón, mama, tiroides, laringe, piel, melanoma, ¿ok? Entonces, en mujeres no vas a pensar primero en cáncer de cuello uterino metastásico, piensas primero en mama. ¿Y por qué? ¿Quién hace ese razón? Tú, Juan Carlos. Ya bueno, este es el cáncer de cuello uterino, mírenlo, está bonito, ¿no? Miren este cuellito. El cuello drena, ¿en dónde? En las venas paracervicales, que terminan en las venas ilíacas externas, que terminan, ¿dónde? En la vena cava, ¿no? Pero un grupo de estas venas también termina en la porta. La porta termina en el hígado, y el hígado es como un enorme filtro. Entonces, cuando hay tumores de trato gastrointestinal inferior o de la sección inferior de los órganos pélvicos, tanto genitales masculinos como femeninos, el hígado se comporta como un gran filtro que tiende a acumular tumores. Por ejemplo, cáncer de cuello uterino se va a ir antes primero al hígado que a tu pulmón. Cáncer de ciego se va a ir primero al hígado antes que a tu pulmón, porque está el hígado ahí. Pero la región del recto ano distal se puentea a la vena porta y se salta directo a la cava. Un cáncer de sigmoides, un cáncer de colon o un cáncer de apéndice terminarán inevitablemente en el hígado, pero el cáncer de recto ano distal, al no pasar por la porta y el hígado, va a terminar en tu corazón, en tu pulmón, ¿ya? Entonces ya saben, recto ano distal, pulmón, ciego,
colon, apéndice, ilion, vesícula biliar, yeyuno y hígado. Eso es muy importante porque siempre van a encontrarse en su hospital donde hagan sus prácticas pre con pacientes con múltiples nódulos hepáticos. El cirujano de oncólogo, el cirujano general o el gastroenterólogo te van a decir: oye, Juan Carlos, mira, este paciente tiene 8 nódulos en el hígado. ¿Piensas en cáncer de recto, no? Y le vas a decir: sí, claro, doctor, un cáncer de recto que se ha ido al hígado. El cirujano va a decir: no, pues, ¿cómo se va a ir al hígado? ¿Entiendes? No, ¿por qué? Si el recto no drena en el hígado, el recto se va directo a la cava. Ah, muy bien. ¿Quién te enseñó? Ya sabes, ya. Entonces sigamos. Supongamos que tenemos un paciente de 35 años con una neoplasia pediculada en el ventrículo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cómo dijo? Mixoma, neoplasia pediculada, ventrículo derecho, diagnóstico más probable de 35 años, mixoma. Paciente de 6 meses con 3 tumores en la aurícula izquierda, diagnóstico. Rhabdomioma, tumores múltiples. Múltiples anatomías. La edad del paciente. Muy bien. Paciente que tiene una neoplasia en la aurícula izquierda. La neoplasia es... ¿Trombomural? La neoplasia es intramiocárdica. ¿Cuál es el examen de elección para hacer el diagnóstico diferencial entre lipoma cardíaco o mixoma? Eco. La tomografía es la única que te permite diagnosticar un lipoma, porque las unidades Hansfield tomográficas permiten decir específicamente si esa cosa es grasa. La ecocardio es el gol estándar diagnóstico de elección imagenológico para fibroblastomas y mixomas cardíacos, la tomografía para lipomas y la tomografía de resonancia para el resto de tumores. Angiosarcoma, tomo. Rhabdomyosarcoma, reso. Fibrosarcoma, tomo. No le haces tomo a pacientes pediátricos. Los rhabdomiomas se diagnostican siempre por ecocardio. Los niños no se van a hacer tomos. Lactante y tomo es como agua y aceite, no se mezclan. Paciente de 6 meses con un tumor cardíaco, ¿pasa tomo? Fuera, no, ecocardio. No le puedes hacer tomo a un niño de 6 meses. Le vas a causar un cáncer papilar de tiroides. ¿Ya? Sigamos. Tenemos una señora de 35 años con angina de pecho y de pronto tiene una pérdida súbita de la visión. El estudio ecocardiográfico muestra un área de 2 por 5 centímetros en la aurícula izquierda no móvil. ¿En qué piensas? ¿En mixoma o en trombomural? Trombomural. Trombomural. Claro. ¿Por qué? Por la aurícula izquierda. Por la aurícula. Trombomural es aurícula derecha. ¿No es aurícula izquierda? No, mixoma es El aurícula mixoma izquierda. haría una trombosis con pérdida de la visión súbita. También el trombomural. Por la visión, por la pérdida de visión. A ver, parece que no se acuerdan de nada. Rosy, ¿es tu celular? ¿De quién es? ¿Ah? ¿Cómo te llamas tú? Ah. Danitza del futuro. Soy Andri del pasado. Esta es una prueba de que no escuchan, Danitza. Yo me esfuerzo, me explico bien. Soy un docente que coherentemente habla muy bien. Quizás la velocidad de procesamiento de la corteza frontal y temporal de muchos de ustedes no tenga la capacidad de aprender tan rápido, pero solamente tienen que poner a 0.5 de velocidad para que estar en onda. Al iniciar esta clase dije claramente que los tumores cardíacos son muy poco frecuentes, que es más frecuente que yo encuentre un chanchito volador. Entonces, si bajo esa premisa te pregunto por qué una señora perdería la visión y te digo que es un trombomural versus un mixoma, ¿cómo me vas a decir que es un mixoma si ya te dije que son raros? ¿Ya? ¿No tienes? Danisa. Encima me reclamas, Danisa. ¿Tú lo pones bien? ¿Sí? Y mira cómo me miente Rosy. Sí entiendes, ¿no? Es mejor aprender con ejercicios que con esto. Con esto se duermen, pero con ejercicios de la vida ya como que se despiertan, ¿no? Ahora vamos a poner otro ejercicio. Tenemos un abuelo de 60 años. De pronto tiene una muerte súbita. La biopsia del corazón muestra un área mixoide. ¿En qué piensas? Mixón, facilito. ¿Por qué se murió? ¿Podría ser por embolia? Por embolia masiva, obviamente, se los acabo de mostrar. Les acabo de mostrar una embolia masiva. Ese caso clínico ya lo borraron, por cierto, ¿sabían?
Si buscan el caso clínico que les presenté en las diapositivas de San Martín, que tienen el Telegram, ya no está, se lo volaron. Sí, no sé por qué. Era de la revista médica colombiana o algo así, pero se eliminó. Pero es un muy buen caso. ¿Ya? Entonces, las embolias masivas se esperan en mixomas. Tú no esperas una embolia masiva en infarto agudo de miocardio, esperas embolias masivas en mixomas. Tú no esperas una embolia masiva en rhabdomyosarcomas, en rhabdomiomas, en fibroblastomas, nada. Si dice embolia masiva es mixoma. Vamos con palabras clave, ¿ok? Signo de bola de nieve, mixoma. Película, mixoma. Metaplasia ósea, mixoma. Aurícula izquierda, mixoma. Calratinina, mixoma. Fosa oval, mixoma. Influye negativamente en el llenado ventricular durante la diástole, mixoma. Causa ceguera súbita, mixoma. Muerte súbita, mixoma. A mayor tamaño, menos síntomas, mixomas. Tumor cardíaco benigno más frecuente en grupos etarios de 30 a 60 años, mixoma. Tumor que produce cartílago, mixoma. Ya, ahí estamos. Ahora vamos con más palabras claves. Células en araña, rhabdomioma. Rhabdomioma. Spider cells, rhabdomioma. Múltiples nódulos en un lactante, Rhabdomioma. rhabdomioma. Múltiples nódulos en la aurícula y el ventrículo derecho de un lactante, rhabdomioma. ¿Ya? Células que producen glucógeno, rhabdomioma. Células PAS positivas, rhabdomiomas. ¿Ok? Ahora vamos con fibroblastoma papilar. Un tumor que parece una anemona, fibroblastoma. Un tumor que tiene micropapilas, fibroblastoma. Un tumor que es subvalvular, fibroblastoma. Vegetaciones. Ya, bueno. Ahora vamos con rhabdomyosarcoma. Neoplasia maligna primaria más frecuente del corazón. Ya saben, rhabdomyosarcoma. Cáncer vascular primario del corazón, rhabdomyosarcoma. Cáncer más frecuente en el corazón derecho, rhabdomyosarcoma. Ahora vamos con metástasis. Metástasis más frecuente del corazón, mama, pulmón, estómago, colon. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia que te permite hacer el diagnóstico de una metástasis? La inmunohistoquímica. El patólogo ve en la biopsia el inmuno es la que finalmente le va a decir qué tipo de tumor es. Es decir, el diagnóstico final de los tumores cardíacos es patológico con inmunohistoquímica. El diagnóstico gol final de cualquier masa cardíaca es patología. El diagnóstico confirmatorio de una masa cardíaca es biopsia más inmuno. Entonces, si tenemos un señor de 30 años con un tumor en el pulmón, un tumor en el hígado, un tumor en el colon y un tumor en el corazón, piensas en una metástasis cardíaca y hay que hacerle inmuno, porque necesitas saber si es de pulmón, colon, estómago. ¿Cuál es el método diagnóstico más costo efectivo ante una masa pericárdica? La citología más bloque celular del líquido pericardio. ¿Cuál es el tumor maligno más frecuente primario del pericardio? Mesotelioma maligno. ¿Cuáles son las características citológicas del líquido pericárdico en un caso de cáncer cardíaco? Rojizo, espeso, con trombos y células neoplásicas. ¿Cuál es la parte más frecuentemente afectada por sarcomas cardíacos en el corazón? Ya, la razón derecho. Mientras que los tumores malignos son más frecuentes en el corazón derecho, en aurícula derecha y ventrículo derecho, los tumores benignos son más frecuentes en el corazón izquierdo. Así que solo la localización, la edad y el comportamiento en la ecocardio te orienta bastante, ¿no? Tumor en la aurícula izquierda, fosa oval, periculado. ¿A qué te suena? Mixoma. Tumor en la aurícula derecha, no periculado, fijo. ¿A qué te suena? Trombo mural. ¿Entiendes? Oye, tengo un tumor que compromete toda la pared del ventrículo. Es altamente vascular. ¿A qué te suena? Angiosarcoma. Tengo un tumor en la pared ventricular derecha que tiene unidades Hansfield de tejido adiposo. ¿Diagnóstico? Linfoma. Adiposo. Tengo un tumor en el septum ventricular en un niño de 2 años. Radioma. Rhabdomioma. ¿Ya?
tengo un paciente con antecedente de linfoma no Hodgkin y múltiples nódulos cardíacos. ¿Qué piensas? Metástasis cardíaca del linfoma, no el linfoma primario cardíaco, metástasis. Si tengo un paciente que tiene múltiples nódulos en el corazón, múltiples nódulos peribronquiales, peridiales y múltiples nódulos axilares, no pienso en un linfoma del corazón que se ha ido para afuera, pienso en un linfoma de afuera que se ha ido para adentro. Tengo un paciente con 8 nódulos cardíacos y múltiples adenopatías retroperitoneales, linfoma con compromiso cardíaco, linfoma retroperitoneal con compromiso cardíaco. Tengo un paciente con un linfoma gastrointestinal, con nódulos en el corazón. ¿En qué pienso? Compromiso metastásico cardíaco por un linfoma gastrointestinal. El linfoma primario cardíaco es infrecuente. Es más frecuente que una de estas cositas sea oro a que esa cosa sea un linfoma primario del corazón. Incluso si solo tiene linfoma en el corazón, incluso así los oncólogos dudan, dicen, no, tiene que tener en otro lado. ¿Ya? Sí, es rarísimo, es rarísimo. Muy bien, espero que las clases se hayan entendido. Ya saben, la próxima semana es el examen. Algunos grupos les tocará valvulopatías, al otro les tocará miocardiopatías, al otro infarto, al otro tumores. Acá tumor. Tumor, doctor, acá. Quedó ahí. Pueden irse a mi Doctor, se presenta lámina, ¿verdad?